algo que lo viví con lo de los honguitos y así. O sea, que parece muy loco, güey. Yo siento que este episodio va a ser súper funable y va a estar súper así de que estas morras que se fumaron antes de iniciar, pero justo, ¿no? O sea, cuando fui... Ajá, sí. Solo poquito. Un poquitito. No, pero por ejemplo en vidas pasadas, o sea, cuando estuve en lo de los hongos. Sí es un poco controversial porque no creo como tal que una persona, por ejemplo, una niña de 5 años no va a crear como tal que se le abuse. Claro. ¿Me explico? Entonces ahí, ¿cómo está el asunto? Hola a todos, bienvenidos a su podcast Ni hablar. Mi nombre es Jocelyn Rolón. Yo soy Julia Mezcua. Y el día de hoy les traemos un tema que estamos, o sea, de hecho ahorita antes de empezar a grabar ya estábamos armando nuestro podcast. Platicando. Porque justamente como que es un tema un poquito delicado o que a veces no estamos del todo de acuerdo. Yo creo que no es que sea delicado, es que hay muchas corrientes, muchas filosofías, tampoco cada está... quien tiene una forma de pensar. Tampoco está como científicamente comprobado, entonces como Sí, que no deja está. eso mucho al aire. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre vidas pasadas y sobre cómo es que lo vemos las dos, porque a ambas nos gusta mucho todo este rollo, todos estos temas. Entonces vamos a ir debatiéndolo un poquito. Y vamos a ir entrando como que ahí para también que ustedes lo vayan debatiendo junto con nosotros, nos vayamos cuestionando y también para que cada quien vayamos sacando nuestras conclusiones. Y de una vez, si ustedes tienen cosas ahí de que saben, de que han vivido, de que lo que sea, también nos lo van poniendo en los comentarios para irnos nutriendo entre todos. Sobre todo, importante, esto que vamos a tocar es qué es lo que nos ha pasado a lo largo de nuestra vida, si realmente nos ha pasado por casualidad, o simplemente es algo que definitivamente hemos creado y ya viene destinado, o sea, ya viene desde atrás. Sí, entonces, pues... Algo muy importante, entonces, ojo con este episodio. Ahorita estábamos hablando de que justo yo vengo terminando de leer un libro que es de Brian Weiss, que él es uno de los maestros Buenísimo. En hipnosis, ¿no? Entonces... este libro justamente habla de las regresiones y de cómo a través de la hipnosis y de una relajación profunda del cerebro puedes llegar a niveles del inconsciente que no tienes acceso normalmente. Entonces, en este libro empieza a hablar de cómo una paciente tiene diferentes traumas, tiene diferentes miedos, fobias, etcétera, que no se explica ella cómo es que los tiene en la actualidad. Entonces, en esta hipnosis se empieza a dar cuenta que de repente se va a vidas pasadas y en estas vidas pasadas en forma de alma empieza a conectar con, pues con aprendizajes, con otras almas, con otras vidas, pero por ejemplo las empieza a reconocer más allá del cuerpo físico, ¿no? ¿Qué sufrió? No necesariamente que sufrió, pero como que estuvo viviendo. Ah, que estuvo viviendo. Ajá, o sea, por ejemplo, era como de que, ay, no, es que ahorita estoy casada, por ejemplo, con la que actualmente es mi mejor amiga. Y en ese momento yo era el hombre y ella era la mujer. Y ahorita seguimos encontrándonos porque hay mucho esta filosofía, ¿no? De que todas las almas o todas las personas con las que conectamos son personas con las que alguna vez hemos tenido contacto en otras vidas. Siempre, nunca les ha pasado, a mí me pasa muchísimo. Creo que todas las personas que se han cruzado en mi camino, todas, absolutamente todas, siempre que los conozco, y estoy hablando con las que más he tenido conexiones, no nada más hablo de mujeres, también hablo de hombres. ¿De qué sientes que los conoces de otro lado? Lo que siento que los conozco. Obviamente con unas ha habido más esta intuición desde el primer día que los veo o que las veo. Y me ha pasado mucho que los conozco y a la hora de que los veo físicamente, incluso desde antes de conocerlos, y obviamente se reafirma esa filosofía a la hora de que los veo físicamente, es una cosa impresionante y me pongo hasta chinita, que los veo y digo, ya te conocía. ¿Nunca te pasó? O sea, o no te ha pasado, y no les ha pasado a ustedes de que ya los conocían y piensan, obviamente, que a lo mejor los conocían o los han visto, a lo mejor pasan en algún lugar o los han visto en algún café. No, y nunca los han visto en su vida. Simplemente es que ya se conocían o ya los hemos conocido en otras vidas, obviamente. Seguramente ya hicieron o ya fueron algo en otra vida y en esta necesitaban reencontrarse para hacer otra cosa.
Sí, se supone, de hecho ahorita es lo que le decía a Yuri, que si nunca había visto la película de Soul, la de Disney, que es de esta en donde es un afroamericano y él está viviendo, es un artista de piano. Entonces él muere y se va su alma al cielo. Y él desde el alma, o sea, desde estar en como en este mundito de almas en el cielo, él está viendo el mundo abajo y él está decidiendo qué vidas o qué vida quiere elegir para cumplir con el propósito. O sea, se supone que todos venimos a cumplir un propósito y que conforme vayamos pasando como de niveles, tal cual como en un videojuego, vamos a ir viviendo diferentes experiencias. Pero es el alma, o sea, hasta que ya el alma muere, que es estas almas viejas y todo esto, es ya cuando ya cumpliste con todas las experiencias que venías a vivir, no cuando mueres físicamente, ¿no? Se supone. Entonces, él empieza a ver, y así como si fuera una película, ¿no? De que te muestra de que, a ver, si escoges esta, va a ser tu vida así, 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 vas a tener estos retos, vas a aprender esto, te vas a enamorar de tal, 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 o sea, como que te muestran todo, ¿no? Y él así como de que dice, no, es que, o sea, esta está muy bonita, pero ¿sabes qué? Lo que yo necesito es esta para mi propósito. Entonces, se va a esa, ¿no? Y se supone que así es como todos regimos, ¿no? O sea, como que nuestras almas van eligiendo diferentes caminos, diferentes cosas, y que se supone que también nuestro núcleo, sobre todo el cercano, también ha sido nuestro núcleo cercano en otras vidas, pero en diferentes papeles, que también es algo muy similar a lo que hablábamos la vez pasada. De hecho, a mí una terapeuta me decía así de que es que tú fuiste mamá de tu hermana, y en la actualidad yo hacía mucho su papel de mamá. Y, o sea, como que vas cambiando. Yo siento que has de haber sido, ¿no? Yo siento que has de haber sido mamá de muchas personas. No creo que muy probablemente. Entonces, pues justo, ¿no? Como que vas viviendo diferentes cosas. Pero entonces aquí en lo que dice en el libro es de que, oye, ciertas fobias que tienes, que por ejemplo, al agua, ¿no? La gente que le tiene pavor al mar, al agua, de que no puede ni meterse, pero jamás en la vida ha tenido un trauma a través de eso. Es como de que, ¿sabes qué? Es que en una vida pasada, no sé, te moriste ahogado, ¿no? A mí me falta indagar por ahí, en el agua. Digo, ya indagué, pregunté a mi mamá si algo me sucedió de chiquita. Ya, por ahí indagué primero. Hay que regresarse un poquito desde la niñez, a ver si tuviste un trauma por ahí, algún tipo de ahogamiento o algo, y por ahí, pues no. En la bañera, ¿no? En la bañera, ¿no? Algo por ahí, no. Me falta indagar porque no vaya a ser, mi mamá hay lapsos en donde de repente se le borran cosas, pero no logré sacarle mucha información. Me dijo que no, que todo perfecto, ¿verdad? Pero pues no le creo tanto. Ya cuando no hay cierta información de tu niñez o de cuando recién naciste, etcétera, hay que irse, obviamente, ya salirte de ahí. Y me falta todavía indagar un poquito por ahí, porque sinceramente le tengo demasiado pavor al agua. O sea, me da mucho miedo. Sí. Mira, no sabía y puse Nunca el ejemplo me ha gustado, justo. Sí, sacaste ahorita lo del agua y recordé, no me gusta la sensación de los pies, o sea, no sentir obviamente el piso. ¿Estás de acuerdo que si tú me avientas al mar, o sea, me muero, ¿verdad? A una alberca. O sea, me da una psicosis. Obviamente una alberca honda, que donde yo sepa que no hay piso, donde sí hay piso, obviamente, pero donde yo no lo sienta, alcanzas. Donde yo no lo alcance, ahí de realmente hay un grave problema. Y se van a meter en un grave problema. Entonces, aparte se van a meter en un grave problema. Entonces, obviamente sí me he subido a barcos y todo, porque sé pues que los barcos, o sea, no hay manera de que yo me caiga al agua y demás. Pero si tú me subes o sea, dime que me suba a una lanchita o algo que yo sé que hay más, el contacto es más cerca del agua, olvídalo. Te voy a decir obviamente que no. Un poco. No. Yo todo lo contrario. Ahí somos todo lo contrario. Sí, no. Yo amo todo lo que tenga que ver con playa, con mar. Obviamente me encanta, o sea, me encanta verlo y sé que sí, me pongo la orilla, o sea, me encanta tocarlo. Desde chiquita me iba, nadaba hasta no sé dónde, me encanta estar, o sea, yo feliz. O sea, yo sentir que me meto y sé que el agua me va a llegar aquí, por aquí, o sea, siento que yo ya estoy muerta. Okay. O sea, yo siento que yo ya estoy muerta. Algo sucedió conmigo, y si no conmigo, algo hice en otra vida. O con antepasados. Algo pasó con un antepasado. Alguien tuvo que haber muerto ahogado.
¿No has visto una serie en Netflix que justamente es de constelaciones y en un episodio... Sí, ¿te acuerdas de ese episodio que se muere como... Ajá, mi otro yo. Sí, sí, la vi, que son unas chicas, ¿no? Sí, son 3 amigas. Son 3 amigas, sí, claro que la vi, porque se me hizo muy familiar porque yo todo el mes de agosto constelé, me falta todavía constelar, me falta constelar ciertas cosas en el mes de octubre. Me faltan otros 2 o 3 temas más o menos, creo que 2. Esas son de las terapias que tengo así, mira, en mi lista. Sí, constelé varias cosas en agosto y me falta todavía en octubre. Entonces, sí me acuerdo de ese tema y probablemente, bueno, hasta ahorita en las constelaciones que he hecho no ha salido nada de agua. No sé, va a salir en alguna terapia con mi terapeuta. Entonces, algo sucede. Nunca quise tomar, obviamente, bueno, mis papás obviamente no me metieron, mi mamá nunca me metió a clases de natación. Las tuve que haber tomado ya cuando tenía conciencia. No las quise tomar, obviamente, por el pavor al agua, que me suelten, que tenga que flotar, etcétera. Las tendría que tomar ahora, pero pues primero tengo que indagar en el trauma. Entonces, amiga, ¿no sabes nadar? Sí, sé nadar como tal no. Me sé defender de ciertas formas, pero no al 100. Porque igual por ahí puede ser... No al 100. Como de que, oye, ya te sientes tan segura de que sí sabes nadar, que sabes que no hay tema con no pisar, ¿no? También puede ser. No. No, hay un tema ahí. Hay algo más profundo. Hay algo más profundo. Hay un tema ahí por el tema del agua, de la sensación de que me llegue, o sea, en el cuerpo no hay tema, pero la sensación que me llegue ya al cuello, hacia allá a la nariz, esa sensación de que ya no puedo respirar y de que me llegue ya al cuello y ya la boca, a la nariz, es un tema que no se puede explicar. Sí, es que justo hay muchas cosas. Mira, yo soy súper creyente de esto de vidas pasadas, sí, de todo también. Esto del trabajar con cosas que han pasado en tus ancestros, que esto ya está más comprobado por el ADN, que también impactan en tu vida actual, de todo ese tipo de cosas, pero es que justo, güey, o sea, hay cosas que actualmente no puedes explicarte de forma racional. O sea, por ejemplo, no sé si también te ha pasado, a mí me pasó, no recuerdo dónde, pero en varios lugares, que en la vida, o sea, he ido... Y digamos así de que ni siquiera aquí en Guadalajara, que es donde vivimos, en otros estados, en otros países, que yo me he sentido de, güey, yo aquí conozco. O sea, yo aquí ya he estado. O sea, no te sé explicar sí. Cómo, de qué forma ni nada, pero ya he estado aquí y conozco. Y a veces hasta dices de que no sé por qué, pero sé que acá en tal lado va a haber esto. O sea, como que inclusive esa parte como muy... Como que parece como, muy de brujas, güey. Es como estos temas tan controversiales, y sí se va a escuchar un poco o muchito controversial lo que voy a decir, pero son como estos temas de cuando en las familias pasa este tema de que un miembro de la familia asesinó a alguien, y dices, ¿cómo? Pero no hay antecedentes penales, nunca, la persona es súper tranquila, no le sabíamos absolutamente nada y de repente algo le disparó, algo pasó en su cabeza que se le disparó el tornillo o no sabemos qué, tuvo como un trance ahí y cometió un asesinato, ¿no? Entonces se indaga, estamos hablando pues, probablemente a lo mejor un joven, ¿no? O sea, algún chico joven de la familia, y sucede mucho que dices, ¿de dónde, no? Si el papá no es, si el abuelo no es, si no se le dio ese ejemplo, si viene de un ejemplo de familia impecable, ¿no? Intachable, pero da la casualidad de que se indaga y se indaga y se indaga y resulta que probablemente el bisabuelo estuvo en la cárcel porque cometió un asesinato. Entonces, ¿qué pasó? Ciertas generaciones entraron y tocó en la generación que venía el bisabuelo repetir ese patrón del bisabuelo en cierta generación del bisnieto, por ejemplo. A ver, amiga, ahorita estábamos ahí. Completamente. Ahorita estábamos hablando de esto que todo el mundo dice, que todo lo que sucede en tu vida, tú lo creas. Todo. Entonces, yo sí soy creyente de esa parte. Desde diferentes lugares, desde diferentes aspectos, sobre todo ya más cuando tienes un poquito más de conciencia, y de eso digamos desde los 15 años antes, o sea, porque de alguna u otra forma estás decidiendo, no con la conciencia que tiene un adulto obviamente, pero tú ya sabes qué es bueno, qué es malo en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces eso como que te va llevando, y yo sí creo que va muy relacionado con esta parte de lo que ahorita les decía,
de que el alma ya decidió como un cierto camino o ciertos aprendizajes, que no quiere decir que ya tengamos todo trazado, sino como que ciertos aprendizajes que sí o sí vas a pasar, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas al respecto de esto? Porque ahorita lo estábamos hablando y hay cosas como muy controversiales, sobre todo cuando hay casos mucho más extremos como lo que ahorita decías, como de un asesinato, como de abusos, como de muchas cosas, que por ahí hay diferentes filosofías al respecto. Sí es un poco controversial porque no creo como tal que una persona, por ejemplo, una niña de 5 años no va a crear como tal que se le abuse. Claro. ¿Me explico? Entonces ahí, ¿cómo está el asunto? Es que viene de generaciones atrás. Viene de un linaje, o sea, viene de un asunto muy... por ejemplo, la niña, la chiquitina, toca el abuso de los 4 o 5 añitos y probablemente el que abusa es un familiar. Mayormente. Normalmente pasa eso. Uh-huh. El entorno es la familia y quien abusa pues es el familiar. La chiquitita o el chiquitín de 4 o 5 años, pues vas a decir, no va a crear, él no va a crear o no va o sea, él no va a hacer... A propiciarlo. A propiciar que se le abuse como tal. Pero su linaje puede ser materno o materno, femenino o masculino, viene de una familia, viene de un linaje de abuso totalmente. Entonces, si nos vamos para atrás, mucho más para atrás, viene de vidas pasadas donde hay muchísimo abuso. Entonces, probablemente quien abusó puede ser el tío, la tía, el abuelo, el bisabuelo. Si nos damos muchísimo más para atrás, el bisabuelo o el tatarabuelo ya venía de un montón de abuso. A lo mejor abusaba desde la mamá, desde las bisabuelas, las tatarabuelas, la abuela, las mamás, etc. Entonces pasa un trayecto y probablemente donde topa, que es en el chiquito o la chiquita, viene ya destinado probablemente a cerrar el ciclo. Fíjate probablemente el niño o la niña que es el abusado probablemente es el último. Sí, o sea, como que viene y ahí con cierran. ese... Ajá. Venía ya el niño o la niña destinado a cerrar con el ciclo del abuso de un linaje larguísimo de vidas pasadas, de un chingo de abusos. Claro. Fíjate que justo, o sea, yéndonos a esto de vidas pasadas... Sí me di a entender. Sí, lo voy como a complementar con esta parte de que justamente de lo que dicen en vidas pasadas es que las almas... O sea, es un alma, no tiene edad, no tiene género, o sea, simplemente pues es un ser más elevado, ¿no? Digamos, que viene a vivir a través de lo terrenal, como ciertas experiencias y ciertos aprendizajes, y se supone que las almas siempre lo que buscan es el equilibrio. Entonces, justo, de que si por ejemplo esa alma en vidas pasadas fue un alma que justo abusaba, que era mala, que hacía injusticias o lo que sea, para encontrar ese equilibrio va a tener que vivir otra vida en la cual como que se empate eso, ya sea porque o se lo hacen o lo vive de igual forma, como para estar iguales, digamos, o hace como todo lo contrario, ayuda a tantas personas y hace tanto bien es que es una como para complementarlo, ¿no? Pero ahí ya es como que una decisión que se supone como de que álmicamente tú lo decides de acuerdo a... no sé, a las experiencias que hayas tenido anteriormente, ¿no? O sea, viéndolo como alma. Es que hay almas que vienen a cortar. Ajá. Hay almas que vienen a cortar con esas cadenas. Hay almas que vienen, por ejemplo, en ese sentido, a lo mejor este abuso venía a cortar imagínate todos los abusos atrás que había, y no es que el niño lo haya creado y diga, ay, sí, yo vine bien a gusto a que también abusaran de mí, sí, o sea, vengan a su reino. No. Claro que no, imposible, pero hay almitas que vienen definitivamente, por eso probablemente pudo haber sido la última, hay almitas que vienen destinadas desafortunadamente por este tipo de árbol genealógico tan contaminado, tan pesado, vienen a cortar con este tipo de
y ahí, hasta ahí para probablemente el abuso. Sí, a lo que voy con esto de que las almas no tienen edad, no tienen género, es porque justo, o sea, si tú, por ejemplo, vienes a cortar con un linaje propio, o sea, propio de tu alma o propio del linaje en el cual estás ahorita, o sea, ese tipo de cosas, el alma no decide en qué edad te va a pasar o en qué circunstancia o en qué momento. Entonces es como de, oye, pues ¿sabes qué? Pasó de niño, pues desde niño y ya para más grande vas a tener que trascenderlo durante todo ese proceso. Pero sí tal cual era como que algo que, digamos, álmicamente tenías que pasar, no tanto el acto como tal, sino el aprendizaje que viene de, que suena, o sea, me cuesta como trabajo decirlo porque es un ¿Se escucha descabellado? Es un acto que, güey, no se justifica, no, claro. no se... No hay manera. No, o sea, no estoy de acuerdo, no se justifica, manera. No es algo bueno, no es como que qué bueno que te pase para que aprendas, no, nada de eso. Pero justo, o sea, como que viéndolo de forma muy imparcial, o sea, así como de que es una acción como cualquier otra, o sea, tu alma decide como que aprender a través de ahí o tener un aprendizaje. O sea, si el aprendizaje era de que yo soy valioso, hay personas que deciden voy a aprender que soy valioso a través de tener una pareja que no me hace caso y yo voy a aprenderlo así. Es como Tal vez otro te dice que voy a aprender que soy valioso porque me voy a ganar un premio. Tal vez alguien te dice que yo soy valioso a través de X, ¿no? O sea, hay muchas formas de aprender la misma lección y ya... O sea, las almas se supone como que eligen. El alma decide. Desde esa parte. ¿De qué forma? Es como el ejemplo que puse ahorita del asesino. Al ejemplo que puse del abuso. El alma que viene el alma que vino a ser abusada viene a cortar. El ejemplo que puse del alma que viene probablemente a seguir con los asesinatos y eso, viene a repetir lo mismo que ha hecho los demás el linaje de su familia. Sí. Ahí puede seguir continuando. Exacto. Oye, es ambiguo, es muy diferente. Sí, es que hay muchas cosas. Y por ejemplo, ahorita ya en lo de la vida adulta, o sea, dejando de lado esas cosas que sí son pues más fuertes y de otro nivel, o sea, de que ahí como que creo que por ese tipo de cosas es donde a veces chocan como estas corrientes. ¿Tú te has identificado que has repetido cosas de tu familia, de tu linaje? Muchísimas. Claro. Sí, muchísimas. No, pero por ejemplo, justo hacia allá iba. Ahorita ya en la vida adulta, ¿qué experiencias has tenido que te recuerdan tal cual específicamente que tú digas, esto fue de vidas pasadas o cosas así? Porque yo lo tengo muy claro de un momento específico, pero tú tienes como claro un momento donde hayas dicho, esto lo elegí, lo vi, lo viví en otra vida, no sé cómo, no sé cuándo, no sé con quién, pero ahorita lo estoy repitiendo. Claro. O ahorita lo estoy sanando. Y lo sigo trabajando y es algo bien arraigado y es justo lo que le platicaba a mi psicóloga la semana pasada, donde he puesto mi vida en un rompecabezas y donde digo, es impresionante cuando traes algo de vidas pasadas tan arraigado, tan difícil de identificar y aún así identificándolo, cómo lo tienes que seguir trabajando porque aún consciente o inconscientemente lo sigues eligiendo y lo sigues repitiendo y repitiendo, es por tan arraigado que lo tienes, por tan repetitivo, o sea, porque en tu árbol genealógico ahí ha estado muchas generaciones. Entonces he puesto mi vida como en este rompecabezas, entonces agarro estas piezas y las he unido. Y cada vez que agarro una pieza, porque así lo pongo, y la acomodo, digo, ya está, o sea, es como este check de que esto ya está identificado y ya está aquí, o sea, ya lo he trabajado. Y es lo que dije en el episodio pasado. Y lo que he vivido tanto en otras vidas y lo sigo repitiendo ahora, cuando un día que me senté y dije, siento que no avanzo y me siento atorada, es como si siguiera repitiendo lo mismo que la mamá, lo mismo que las abuelas, lo mismo que la bisabuela, lo mismo que quién sabe cuántas abuelas y cuántas mujeres de mi linaje, es seguir escogiendo los mismos hombres que todas ellas han elegido. Nada más que la diferencia conmigo es que yo sí he salido corriendo antes de... ¿Sí me explico? Pero a ver, ahí hay una diferencia entre el linaje y las vidas pasadas. No. O sea, sí, son dos cosas diferentes. Porque una es
el linaje que tienes, justamente que has ido recorriendo durante este camino, durante esta vida, por el ADN que tenemos. Y lo de vidas pasadas es justamente lo que tú has vivido en otras vidas, no lo que tus ancestros han vivido. No sé si me voy a entender. Es que así me lo pusiste, como si yo lo he repetido ahora. No, pero de que tú, tú, Yuri, en otras vidas pasadas lo viviste, no que, lo viviste anteriormente y ahorita lo estás repitiendo o lo estás sanando. Te pongo el ejemplo. O sea, en mi caso yo sé que en mi linaje hay muchas cosas que vengo cargando y que estoy sanando y que muchas ya liberé, muchas así, ¿no? Por ejemplo, una de ellas era, no sé, el tema de sentirte inferior o de inclusive a veces hasta la carencia o cosas así que he estado rompiendo con esas líneas, o con esos hilitos de mi linaje, ¿no? Pero yo personalmente, en vidas pasadas, por ejemplo, algo que lo viví con lo de los honguitos y así, de que parece muy loco, güey. Yo siento que este episodio va a ser súper funable y va a estar súper así de que estas morras que se fumaron antes de iniciar, pero justo, ¿no? Cuando fui... solo poquito. Un poquitito. No, pero por ejemplo en vidas pasadas, cuando estuve en lo de los hongos, justo fue así como de que me venían diferentes sensaciones, diferentes cosas, diferentes vivencias, que yo decía de que, güey, esto no hay forma de que yo me lo pueda estar inventando, simplemente es algo que sé que sucedió, que sentí que sucedió y que así, ¿no? Por ejemplo, de que esto que hemos dicho de, güey, es que yo era brujita en otras vidas. Eso es vidas pasadas. Ya te entendí. Eso es vidas pasadas. Por ejemplo, en mi caso... Ya te entendí. Es que, perdón, pero yo confundo mucho vidas pasadas con tu linaje, con lo que repiten tus ancestros. Es que como que repiten tus ancestros. No sé en qué momento como que se separa. Pero están... para mí se me hace una línea bien delgadita, sí, porque es muy parecida, pero sí tienes razón, no sé en qué circunstancia y en qué momento las separan. Ajá. Porque sí son bien diferentes. Sí, son bien diferentes, pero a mí se me hacen bien parecidas a la vez. Sí, es que son dos líneas en las cuales sanas de diferentes cosas y aprendes diferentes cosas, pero justamente esto es lo que te decía, de que tu alma, tú, Yuri, has vivido en otras vidas. Por ejemplo, yo también... Y he vivido un chingo. Esto de ser, bruja, yo literal en esto de los hongos sentía como me quemaban viva, sentía como muchas cosas muy random, güey, que por eso los honguitos fue random. Una experiencia extraordinaria, pero a la vez muy fuerte, porque sí sientes todo eso, literal, le platicaba a mi novio de que yo hasta sentí que fui, bosque, que fui árbol, que fui animal, como que diferentes cosas que dices, güey, ¿cómo te explicas eso? No sé, pero lo siento, lo viví, y justo un mensaje que me llegó ahí fue el que yo vine a experimentar, porque en muchas vidas, antes a esta, de tanto que sufrí siendo mujer, hace muchísimos años, mi alma dijo, ay, no voy a la chingada, ser mujer está muy feo, ahora voy a ser hombre únicamente, o solamente mi masculino. Entonces, apenas a esta vida, es en la primera, después de muchísimo tiempo, que vuelvo a ser mujer, ¿no? Como encarnada en mujer. Entonces supone que mi deber en esta vida así me llevó, ¿no? De que es disfrutar de la maravilla de ser mujer. Y por eso siento que desde chiquita estoy muy enfocada con mujeres, a mí me tocan algo de una mujer y yo, mira, luego las garras, por eso también de que tomé mucho el papel de hombre, porque ya venía de otras vidas siendo hombre, entonces tenía esa energía muy arriba, todo ese tipo de cosas que dices, güey, suena loquísimo, pero a la vez tiene sentido y a la vez lo siento, entonces como que todo eso es súper raro, ¿sabes? Sí. Híjole, pues es que ya salió un tema muy grande. Estábamos hablando de dos cosas diferentes. Sí, estábamos hablando de dos cosas diferentes porque yo me fui al linaje, lo que repetí, sigo repitiendo y estoy ahí chambeando en eso, pero si me está hablando de vidas pasadas, ay, Dios mío, van a estar 2 episodios porque yo llevo un chingo de vidas pasadas vividas. Ajá. Y ya creo que esta es mi última porque estoy muy cansada. Ya, esta es la última, por favor. Pues aprende mucho, preciosa, porque hay que estoy aprendiendo mucho, muchísimo, créanme que estoy aprendiendo mucho, pero he vivido muchas. ¿Quieres que te diga una o varias? A ver, ¿cuál es como lo que ahorita tú sientes, por ejemplo, yo ahorita esto de que del mensaje que tengo muchas, para esta? Llevo muchas. ¿El que tú crees que es más importante ahorita como
cómo sacar. Es que todas son muy importantes y todas tienen un... ¿O cómo es que más bien llegaste a saber eso de vidas pasadas? O sea, ¿por qué dices que has vivido muchas? ¿Por qué lo sientes tan real? Porque empecé cuando vives esta y empiezas a sentirte tan diferente a las demás personas y empiezas a ver cosas tan distintas a las demás personas y me empecé a sentir tan extraña. Y dije, a mí se me hace que no soy del planeta Tierra. Y desde muy niña, empezaba a ver muchas cosas distintas, empezaba a ver muchas cosas y sentir muchas cosas a mi alrededor, pero curiosamente nunca me daban miedo. ¿Por qué? No sé, en ese momento. Ahorita sí sé. Entonces lo voy a hacer un poquito más compacto para que entiendan. Entonces fui creciendo y de la nada empecé a trabajar en mí desde los 18 años. Tengo muchos años trabajando en mí en lo personal. Mente, cuerpo, espíritu, en todo. Entonces, ya que fui entendiendo qué es lo que veía tanto alrededor, pues empecé a ver muchas personas, mucha gente a mi alrededor y no entendía quiénes eran. Entonces eran muchas personas de mis vidas pasadas, muchas personas... ¿Como almas o entes? Algo así. Son personas que al final yo decía, yo les ponía que eran guardianes, yo les ponía que en el caso de ustedes pueden ponerlos como ángeles y son personas que cuidan. Pero al final, indagando, investigando y demás, al final eres tú. O sea, era yo misma, soy yo misma en otras vidas. Ok, qué interesante. Entonces era yo misma, soy yo misma en otras vidas. Y hay muchísimos de este lado, de este lado. Y saben que el siguiente episodio va a ser la continuación de esto, porque yo voy a seguir platicando de esto, güey. Son muchas. Entonces, cuando investigas tanto y te metes tanto a tu mente, no tiene nada que ver con que hagas ceremonias, o sea, todos juntos. O sea, claro que sí suma, pero ya cuando indagas tanto en la mente y en la química y empiezas a indagar tanto, y es lo que te digo, empiezas a armar todo tu rompecabezas desde que eras niña ahorita, empiezo a indagar y empiezo a hacer también, acuérdate que también hice hipnosis mucho tiempo, y empiezo a notar que eran hombres y mujeres, y yo les ponía, dije, pues está perfecto, son mis guardianes desde que yo era una niña, o mis ángeles, pero es Yuri en otras vidas. Entonces son personas de casi 2 metros, o sea, altísimos, vestidos, todos son vestidos de blanco, siempre traen turbantes y eso, en una forma, tienen una mirada preciosa, obviamente muy parecida a la mía, pero una mirada preciosa, muy parecida a la mía, pero tienen ojos más grandes, más expresivos. Espera, ¿has leído el de Brian Weiss? No me ha tocado, no he llegado ahí todavía. Ay, justamente, no voy a hacer nada que no hayas ya escuchado. Que no haya visto. Que no hayas visto, que no hayas escuchado. Me han dicho que soy una mujer muy sabia, sin tener libros a la mano, sin tener realmente un péndulo o historias como tú a la mano, y que es información, por eso son vidas pasadas, esa información que ya la tengo. Que tenemos guardado ya de ahí. Ya la tengo, pero pues yo ya la desarrollé. Es que justamente ahorita se me hizo muy curioso, porque justo en el libro, a mí no me ha tocado ver así tal cual como esas cosas, más que sí como más percibirlo. No permiten tanto que los veas. Ajá, no verlos, sí percibir ciertas cosas, ciertos mensajes, cierto de todo, y tienes que estar como muy atenta porque todo el tiempo se están comunicando. Pero bueno, en el libro justamente por eso se llama Muchas vidas, muchos maestros, porque pasas por muchas vidas y también cada que, por ejemplo, un alma, o sea, como que cumple con todo lo que tiene que vivir, se vuelve un maestro, se vuelve como un ser más elevado, que viene siendo como esa representación de Dios o cosas así, ¿no? Como que llevándolo a cosas que ahorita conocemos, ¿no? O sea, como que hay más coloquialmente. Pero justamente en el libro los describen así. O sea, que son esos maestros, que son personas que, de hecho, en el libro le dan diferentes mensajes a Brian Weiss, que sería el terapeuta, que solamente le dicen que eso, porque eso la persona no lo recordaba, sí recordaba sus vidas pasadas, pero no sus mensajes. Entonces resulta que esos mensajes ella era el canal para que este señor los conociera. Pero bueno, el punto es como de que estos maestros son maestros muy sabios que justo te están cuidando, que justo te están guiando. De repente, de hecho dicen, o sea que cuando... Te protegen. Que cuando necesitan darte un mensaje tan vívido, a veces inclusive se presentan como en otra
como en una imagen como de una vida pasada de una persona. Entonces son personas que de repente no se te ha pasado, que a veces llega de la nada una persona o te dice algo que te hace totalmente no, clic, sí me han dado mensajes, no siempre se presentan, pero se me han presentado. El último mensaje que me lo dieron, me fui a un spa, pero tiene como mucho que ver el ambiente porque no se presentan como en cualquier lugar. Me fui a un spa donde el ambiente era completamente meditativo y pues la música, todo. Entonces me concentré tanto y estaba tan metida en una meditación, pero mi mente no estaba ni dormida ni tan despierta, estaba en medio, ¿no? En término medio. Entonces ahí literal vi que entró detrás de la masajista, o sea, estaba detrás de la masajista, se puso al lado de la masajista, igual, medía 2 metros, o sea, casi más de 2 metros, y me dice, mañana te tenemos que dar un mensaje, mañana te tenemos que dar un mensaje. Eso fue lo único que me dijo. Duró un rato ahí viéndome y se fue. Me da calor. Me da calor. ¿Y tú sentiste miedo, paz, tranquilidad? Nada. Nunca es paz, porque siempre de que están o los alcanzo a ver, casi siempre veo solo uno, es él. Los demás solamente los alcanzo a ver, pero muy borroso, o sea, no se dejan ver la cara, solamente como el cuerpo. Entonces, regresando entre esas vidas que soy yo misma, se me han presentado en sueños. A ver, no, pero espérate, ¿al día siguiente sí recibiste un mensaje o algo así? Sí, claro, el mensaje se recibió, por eso me lo adelantó, porque yo al día siguiente yo tenía una sesión. Previno. Ajá, como para que estuviera más atenta. Y sí supe cuál era el mensaje. El mensaje es que en otra vida fui una sacerdotisa, donde de alguna forma a esto del tema, donde yo abusaba muchísimo tanto de mujeres como de niños, los tenía como muy esclavizados. O sea, los agarraba y abusaba mucho de mi poder, o sea, tenía un gran poder en ese momento. Entonces, probablemente en esta vida venía y ya vine como a saldar varios abusos. ¿Qué es lo que yo decía al inicio? Entonces, esa es una parte de una vida que viví. La otra es antes en otra vida fui una gran sanadora, una gran curandera. Me encantaban las hierbas. Vivía básicamente en un bosque. Por eso me gustan tanto las hierbas. Por eso un día desperté y agarré, creo que 7, 8 plantas, y las empecé a combinar y yo dije, pues, ¿por qué combino tanto? ¿Por qué me encantan tanto? Y empecé como a combinarlas y dije, las tiré a la tina. Primero las puse a hervir y ya como como tipo té, y ya sin colarlas las aventé a la tina para que con todo y la hierba, y luego les puse pétalos. Entonces se hacen unas revolturas y ya como si tuviera un registro de que ya sabía. Y dije, ¿por qué supe? Me metí a internet a ver por qué mezclé tantas hierbas, para qué servía cada una. Mezclé como 8 y justamente era para protección, para limpiarte, para todo eso, pero ya era un registro, o sea, ya era algo que ya sabía, una información que ya tenía. Son esas cosas que sabes, que no sabes por qué las sabes, pero las sabes. Ajá, exacto, que entonces, son como lo que vienen de vidas pasadas. Fue otra vida que viví que curaba gente, pero curaba gente con plantitas, era una curandera bastante buena. Yo creo que fuimos brujas en otra vida, amiga. Por supuesto, amiga. Pero bueno, oigan, este tema da para hablar. Para mucho, me encantaría estar aquí. Sí, 1000 más de historias, de anécdotas, de cosas así como por contar. Pero pues ya hay que ir concluyendo. Entonces, ¿cuál sería tu conclusión? Ay, mi conclusión, orgullosa de vivir otras vidas. Unas no fueron tan buenas. Porque sí hubo, nada más que no alcancé a contar, pero hubo una vida donde en una dije que fui sacerdotisa, en otra fui una esclava, literal. A ver, por ejemplo, ahorita antes de que continúes con eso, si alguien quiere indagar cómo fue que tú accediste a esta información. Lo que pasa es que cuando empiezas a trabajar tanto en ti, te concentras tanto en trabajar en ti. ¿Pero qué tipos de trabajos en ti? Empiezas con primero terapias,
las básicas, ¿no? Empecé primero con terapias, psicoterapias, y luego empecé, creo que mi segunda o tercera terapia cuando tenía entre 18 y 19 años. Hice una terapia muy profunda de cordón umbilical. Entonces yo empecé con mucho, a lo mejor empecé al revés, empecé con terapias alternativas, que no tenían a lo mejor nada que ver con psicoterapias, que era antes, hace muchos años, lo único que se veía y lo único que se usaba eran psicoterapias, o sea, era ir con un psicólogo o ir con un psiquiatra, o ibas con un psiquiatra a que te medicaran, o ibas literal con un psicólogo a que estuviera aquí el psicólogo y acá el paciente, y el psicólogo solo te observaba como rata de laboratorio y empezaba solamente a escribir. Eso es lo único. Entonces realmente a mí eso nunca me gustó, no me interesó. Entonces yo indagué por otro tipo de terapias, y a la hora que empiezo a tener este tipo de terapias alternativas entre cordón umbilical, y luego empecé como a meterme más como energías, este tipo de alinear chakras, me metí también mucho en esta conexión, empezar como a alimentar la fe. Obviamente en el camino la perdí. En el camino perdí mucho la fe, que eso hizo que hiciera un desmadre también en la vida, porque creo que lo peor que le puede pasar al ser humano es perder la fe. A la hora que pierdes la fe, creo que te desconectas de tu yo y te desconectas también de lo terrenal, y empiezas a indagar en otras cosas que al final no recomiendo mucho que indagues porque no es necesario. A la hora que tú conectas con tu fe, conectas con tu luz y conectas de alguna forma con lo divino. Conectas con Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que tenga cada quien, no lo sé. Yo tengo el mío, tú tienes el tuyo. Entonces empiezas a trabajar en ti, y el hecho de indagar tanto en tu mente, eso hace que empieces a tener esta información que ya está ahí, y que empiezas de alguna forma a sacar este tablero y a sacar esta información que ya está registrada, y solamente lo único que haces es sacarla a flote. Lo que siempre he dicho, empiezas a tomar camino, empiezas a decir, estoy ya trabajando en eso, y ya no sueltas la cola. Empiezas a indagar. Cuando yo llegué a vidas pasadas es porque sentía que estaba viviendo algo raro, algo diferente. Como empezar a elegir, lo que te digo, esa línea delgada entre tu linaje y una vida pasada. Que empezaba a elegir los mismos hombres, el mismo personaje, nada más en diferente cuerpo. Y ese linaje, el estar eligiendo lo mismo, me llevó a las vidas pasadas. O sea, una cosa me llevó a la otra. Se te va llevando a la otra. El linaje me llevó a las vidas pasadas. ¿En qué terapias lo has visto? Porque yo, por ejemplo, lo vi mucho en regresiones, en Reiki también, en hipnosis, o sea, como de que en diferentes tipos de terapias. Probablemente puedo ser privilegiada, y yo ya, como yo ya conozco, probablemente no sé si ya tenga herramientas, o yo ya desde hace mucho sé interpretar mis sueños. Unos sueños ya identifico cuando son sueños que no son tan lúcidos, y que digo, estos son sueños que solamente traía mi inconsciente y solamente quiso limpiar y lo sacó. Como una tontería, una estupidez. Y cuando realmente sé que son mensajes es cuando se me aparecen estos que les digo guardianes, pero al final soy yo, y me aparecen tal cual las cosas. O sea, me lo aparecen probablemente en personajes. A lo mejor no me lo dicen con la boca, pero me lo dicen tal vez en movimientos, en imágenes. Creo que los mensajes más fuertes me los dicen en imagen. Y los mensajes más fuertes que son en imágenes son los más lúcidos. Entonces, como ya sé interpretar en los sueños, a la hora de que me llegan este tipo de sueños, yo despierto en la mañana, ya no necesito anotar. Antes sí lo anotaba. Ya no necesito anotar, entonces despierto. Tengo muchísimos coaches alrededor ya sé a quién preguntarle, ya sé a quién no. Entonces, cuando ya veía este tipo de sueños, porque en el sueño se veía una vida no de esta, vida muy, muy atrás, entonces decía, esta vida no es de aquí, es de antes, y probablemente era yo. Entonces ya sabía a quién hablarle para que me ayudara a guiarme más. ¿Y a qué tipo de personas le hablas? O sea, te pregunto esto porque hay personas que dicen de que, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo empiezo a conectar con esa conciencia o con esa divinidad o lo que sea, ¿no? En tarot terapéutico sale. Nada más el adivinatorio no te sirve para nada, eso no funciona. En un tarot terapéutico pide que
que te hagan vidas pasadas. Mi sueño, con el mensaje, y ya nada más lo complementaba con lo que salía en el tarot terapéutico. Y todo que ver. Todo tenía sentido. Es Todo. que, a ver, ya como conclusión, estamos hablando de este tema y se nos hizo muy importante hablarlo porque justamente todas estas son herramientas de autoconocimiento, de autosanación, de poderte comprender mejor y de poder tener tal cual mayor entendimiento de ti, de tu vida, de por qué haces las cosas, del para qué haces las cosas. Y para que entendamos, para que no andemos, como siempre lo he dicho, de víctima, Del automático, culpándonos. Sí. Entonces, esta es una herramienta que también, aparte a las dos nos encanta. Ahorita, miren, podríamos estar aquí otras 10 horas Ya hablando sé. de este tema y más, de más anécdotas y todo. Nos limitamos un poquito a veces como en decir así tal cual todo. Ciertas cosas porque podemos estar diciendo, sí, no nos van a entender ni madres. Ajá. Y aparte, sí, pues, como les dije hace rato, nos vemos como bien fumadas, güey. Entonces, No, pero la verdad les voy a decir algo. A la gente que no nos entienda mucho este tema, de verdad métanse, investiguen y verán que todo lo que estamos diciendo es real, o sea, existe. sí, o sea, como les decía, no hay algo comprobado científicamente, ya han habido diferentes personas, diferentes corrientes, diferente de todo, que han tratado de investigar esto, pero justamente como no hay una base realmente sólida en la cual basarse, simplemente es abrir la mente, abrirnos a estos nuevos panoramas, nuevos aprendizajes, a nuevas experiencias que podemos tener a través de todo esto y que al final, por ejemplo, cerrando con esto del libro de lo de Brian Weiss, justamente, o sea, lo utilizó como una herramienta esto de vidas pasadas para ser consciente, ahorita que esto Yuri decía, ¿no? De que yo en una vida pasada fui sacerdotisa y hice mucho daño. Entonces eso de alguna u otra forma también te da algún sentido, tú me dirías, No, ¿sí, y no? fui culerísima. O sea, de que eso te da como algún sentido en lo que estás viviendo o lo que viviste ahora, dices de, ok, ya entiendo. No es que lo vayas a justificar, pero como que también se ve desde otro lugar o se sana desde otro lugar. Ya entiendes por qué probablemente eliges ciertas personas, ciertos personajes, probablemente tan culeros también. Sí, o sea, y lo puedes yo fui también. como ir sanando desde ahí y también ir eligiendo desde otro lugar como para poder darle la vuelta y como decíamos, en vez de ser esa persona que lo sigue repitiendo o esa alma que sigue repitiendo esas mismas cosas, pues cortarlo y ahora decidir cambiar la moneda. Así es. Pues a ver, ¿tú vas a concluir con algo más? Hay demasiada información. Yo lo único que concluiría con un poquito más es indaguen en lo que ustedes vean que les puede ayudar. O sea, yo indagué por aquí porque obviamente no desperté un día y dije, ay, siento que estoy viviendo una vida que no es mía. No, simplemente creo que, he trabajado tanto y he recorrido tanto y he chambeado tanto en mi mente que obviamente cuando me sentí como un poquito ciclada y como un poquito encajonada como un ratón, o sea, y dando vueltas en el mismo lugar, por eso quise tomar como otro rumbo diferente, porque quise hacer algo diferente para encontrar resultados diferentes. Eso fue lo único que hice. Claro. Para indagar otro tipo de información para obtener otro tipo de respuestas y pues le pegué al gordo porque todo tuvo sentido. Entonces, simplemente eso, o sea, indaguen donde... No se cierren ese tipo de cosas. O sea, háganle caso a su intuición, simplemente. Exacto. O sea, vayan por donde su intuición los vaya guiando y escuchen, sepan escuchar, nada más eso. Sí. Y pues bueno, la frase del día de hoy me gustó mucho, tampoco te la he dicho. Es: la vida que no se vive conscientemente se repite como destino. Y es de Carl Jung. Es muy bueno ese autor. Muy bueno. Me encanta. Sí. Entonces se las repito porque justo va como con esta parte. El hecho de hablar de vidas pasadas no quiere decir que todos aquí vamos a creer en eso y vamos a hablar sobre eso y todo esto. Y ¿no? vas a basar tu vida todo el tiempo en eso. Pero sí es justo, y tampoco es como entrada al victimismo, porque luego siento que también pasa, es que yo en vidas pasadas era así, ahora también voy a ser Sí, no igual. crean que voy por la como, vida de que, ay, no, es que yo justifico eso porque en otra vida fui sacerdotisa y fui bien culera. Ya sé, No. así que pues ni modo, te aguantas, así soy. Sí, es como, no. O sea, son herramientas de autoconocimiento. Tú es sabes tener cómo, información. Exacto. Y ya tú sabes qué hacer, cómo actuar a través de esa información. Entonces, la vida que no se vive conscientemente se repite como destino. Y yo creo que no hay nada más que agregar ahí. Sin agregar. Buenísimo.
Entonces, pues síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en todas, en Instagram, en TikTok, en Spotify, en YouTube, como Ni Hablar Podcast. Por ahí déjenos sus comentarios, ustedes qué opinan sobre todo esto. ¿Y qué vida han vivido? A ver si es la última como la mía. A ver si ya están cansados como ya yo. Sé. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Yuria Mezcua. Yo soy Saint Rolón y nos vemos en la próxima. Gracias. Bye.